¿Qué hay de cierto en la afirmación sobre que fue el mismo gobierno de Israel con el Mossad? Es que si no interviene el Mossad, uy, el que fundó y fortaleció a Hamas. Es una acusación que no he parado de ver en redes. Es una acusación que está presentada de una manera profundamente estúpida. No, mira. ¿Qué es lo que pasa? La gran resistencia palestina fue sustentada durante mucho tiempo por guerrilleros terroristas, pero laicos, aunque fueran musulmanes o no musulmanes, había muchos cristianos. Yasser Arafat era cristiano. Laicos y de izquierda. A Israel le preocupaba la enorme fuerza que tenían las visiones de organizaciones como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, entre el pueblo palestino. Y entonces se les ocurrió, porque tú sabes que cuando tienes una inteligencia militar, pues es como la música militar, ni es inteligencia ni es música. Se les ocurrió que quizás si financiaban a los islamistas que habían ya fundado y promovido los hermanos musulmanes en Egipto, si le daban algo de dinero y de armas a los islamistas que se oponían a la OLP, los podían usar como peones para luchar en contra de la OLP y de otras organizaciones de izquierda, terroristas, militaristas, que estaban luchando con las armas en contra de Israel. Y hombre, una forma de crear división interna entre los palestinos, lo cual le venía bien al gobierno de Israel. Eso lo han hecho todos los gobiernos del mundo, De ahí a fundar Hamas y de financiarlo hasta que tenga el poder que tiene actual, no. Tú puedes darte cuenta que un proyecto tuyo fue un error gravísimo, y este fue un error gravísimo. Pero de ahí a que supieran lo que iba a pasar, porque lo que siempre se queda como mensaje subyacente a esta acusación es: Israel sabía lo que iba a pasar. Entonces, ellos han maquinado cuidadosamente todo lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento. Eso lo han decidido en el gobierno de Israel. No, hombre, no. El mundo es mucho más complejo que eso, y los gobiernos meten la pata, y efectivamente fue una metida de pata. Como fue una metida de pata financiar a ciertos grupos islamistas, extremistas, por parte de Estados Unidos en Afganistán para echar a la Unión Soviética. Efectivamente, echaron a la Unión Soviética. El fracaso de la guerra de Afganistán fue uno de los elementos que marcó la caída de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo generaron un problema gravísimo entre los señores de la guerra islamistas y facilitaron, sin haberla provocado, la aparición de los talibanes, que se forjan en Pakistán cuando Estados Unidos ya se había salido, y ahora pues tenemos lo que tenemos en Afganistán. Es decir, los gobiernos, y sobre todo los gobiernos poderosos, tienen proyectos que salen muy mal. Y el de Israel, apoyando a algunos grupos islamistas, entre ellos a Hamas, durante un tiempo determinado en el pasado bastante lejano, cuando la OLP era importante, pues fue un error gravísimo. Pero es que hay fuerzas dentro de Israel que no quieren la paz tampoco. Los que mandaron matar o autorizaron. Un rabino bendijo el arma con la que se asesinó a Yitzhak Rabin por el delito de haber hecho la paz con Yasser Arafat, con la OLP. Y Yasser Arafat probablemente fue asesinado también, o por lo menos se facilitó su muerte, porque nadie quiere porque hay sectores que no quieren la paz. No es que nadie quiera la paz, pero hay sectores que luchan para que no haya paz, por sus fanatismos religiosos, por su bestialidad, por sus convicciones profundas, si quieres, pero es el caso. Entonces fue asesinado Yitzhak Rabin por hacer la paz con Arafat, y cuando se le echaba en cara, pues ¿cómo haces la paz con un maldito terrorista que ha cometido asesinatos brutales de israelíes en condiciones espantosas, como lo que pasó en las Olimpiadas de Múnich en 1972, o los ataques a los autobuses escolares que eran bombardeados por la OLP? Y Yitzhak Rabin dijo: es que se hace la paz con tus enemigos, no con tus amigos, ¿no? Si eso es un pasado horroroso, lo que hay que hacer es evitar que se convierta en un presente continuado. Le costó la vida. Entonces, cuidado con Israel quiso, Israel hizo, Israel... No, hay sectores en Israel que quieren cosas muy distintas y que luchan entre ellos por darle dirección a las políticas del país. Y lo mismo pasa en Palestina, porque no es lo mismo la Autoridad Nacional Palestina, que controla los territorios
de Cisjordania, si mal no recuerdo, sí, de Cisjordania, que tiene una legitimidad reconocida que no ha tenido jamás en la Franja de Gaza. Pero hay que conocer, si no conoces la complejidad del asunto, así sea por encima, como la conozco yo, porque solo la conozco por encima,